Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y estamos hoy miércoles, iniciamos nuestro devocional virtual y este devocional es titulado Edificados en la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta de Santiago. Nos encontramos ya en el capítulo 4 y el título de esta enseñanza es evitando la amistad con el mundo. Evitando la amistad con el mundo. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos guíes a la verdad en la palabra de Dios. Recibamos esa revelación para que sea atesorada en nuestro corazón, ha sido renovada y puesta toda nuestra fe y será para ponerla por obra y así crecer espiritualmente. Háblanos en esta noche, nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado, listo para que sea sembrada cada palabra de Dios, que es una semilla que en su tiempo dará frutos y la cosecha será abundante. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Edificados en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Bendita sea la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo empieza con dos preguntas esenciales. Y nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos que hay entre ustedes mismos? Dice. Y lo segundo es, ¿acaso no serán las pasiones, los sentimientos, las emociones, los deseos que tienen cada uno de ustedes como integrantes, como creyentes? Wow, es una confrontación muy directa. Es como entrar a la médula ósea. Y eso es lo que se pretende, que la palabra de Dios penetre en lo más profundo. Y entonces así poder entender, ser redarguido y ser transformado. Darnos cuenta, traer esa revelación espiritual, ese conocimiento, esa renovación en la mente, de que hay dos clases de amistades. Una amistad que es con Dios y otra amistad que es con el mundo. ¿Qué debemos preferir? Y Santiago nos lleva a ver primero qué es lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo hay guerras, hay peleas, hay discusiones, hay división, hay muerte, todo tipo de maldad, porque toda la gente empieza a estar regido por sus pasiones, por sus sentimientos, por sus emociones humanas, lejos de la voluntad de Dios. Y esto es lo que ocasiona, dice, todas esas guerras, todas esas muertes, esas divisiones. Nadie puede vivir en paz y en armonía. Siempre hay conflictos, siempre hay guerras. Y entonces así se está destruyendo toda unidad que pueda buscarse entre personas. Si trabajas en un lugar, hay un grupo de personas. Y dice, ese grupo de personas no puede vivir en paz. Siempre hay discordia, siempre hay desacuerdos, siempre hay peleas.
y todo eso perjudica a la meta, al propósito que se tiene en el trabajo, que es en la empresa, ¿ve? Donde estamos, en la profesión. Y entonces quizás no se logran esos objetivos de prosperar, de hacer bien las cosas. Y todo esto tiene una raíz, dice Santiago. ¿Acaso no son sus propios deseos? ¿Acaso no son sus propios pensamientos, sentimientos que quieren prevalecer sobre los otros? Wow, es tan profundo y tenemos que reflexionar en eso. La amistad con Dios es una amistad que capacita, que transforma, que renueva la mente, cambia el corazón, restaura el alma para poder hacer el bien, para poder pensar bien, para poder sentir bien, para poder hablar bien y para poder hacer bien. Y entonces ahí se logra la unidad. Y en la unidad ahí hay paz, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Y la sabiduría de Dios puesta por obra, entonces trae prosperidad para todo lo que se pueda hacer. Qué maravilloso, ¿no? Pero dice, la amistad con el mundo hace que no veamos ni seamos transformados espiritualmente, interiormente, y por lo tanto habita todo lo malo, todo sentimiento malo, deseo malo. Y eso jamás logra una unidad con los demás, una buena unidad. Entonces, vamos a ver aquí las consecuencias, los riesgos, las desventajas de tener una amistad con el mundo. Preparémonos para estar alerta a lo que la palabra de Dios dice: no tengas amistad con el mundo. Primero ten esa amistad con Dios y Él te va a preparar para entablar verdaderas amistades. Entonces, lo primero que vemos aquí, que nos advierte, la amistad con el mundo nos va a traer egoísmo y maldad. Nos va a traer egoísmo y maldad. Ese egoísmo y esa maldad conllevan a guerras y a pleitos entre nosotros mismos, dice la palabra. No se pueden dominar las pasiones y los deseos del alma sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, sin la revelación del propósito y la voluntad de Dios, del plan de Dios para nuestra vida. Y entonces, sin dominio propio, actuamos con egoísmo y con maldad. Y eso conducen a las guerras y a las divisiones. Entonces vuelven a todas las personas enemigas de Dios, pero aliadas al diablo, que solo se dedican a murmurar unos contra otros. La amistad con el mundo se define como una enemistad contra Dios y una forma de adulterio espiritual. Significa adoptar los valores, los deseos egoístas, las pasiones y las prácticas corruptas de la sociedad mundana. El sistema de este mundo está gobernado por Satanás y el demonio. Y ellos solo traen tinieblas, traen desorden, traen caos, traen división, traen peleas. Porque está encendida las pasiones humanas, las pasiones carnales, no las espirituales. Por eso es necesario recibir a Cristo. Es necesario llevar el Evangelio nosotros como cristianos.
Como verdaderos cristianos tenemos esa comisión de llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, para que puedan conocer y recibir a Cristo, y entonces pueda haber una transformación interior en ellos y buscar la amistad con Dios. Y entonces son transformados, preparados, capacitados para vivir una vida en armonía con los demás. Tener esa relación verdadera con los demás y así tener una unión y unidos poder realizar el plan de Dios, que es bueno, es perfecto, es agradable. Que todo lo que hagas tendrá éxito. Que en la obediencia hay bendición de Dios. Y hay prosperidad en todo. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la promesa y ese es el pacto de Dios. En Cristo tenemos todo lo que Dios promete para darnos. Qué maravilloso. Entonces, las personas enemigas de Dios son aliadas del diablo y solo se dedican a causar guerras y divisiones. La amistad con el mundo no debe seguir. La amistad con Dios nos trae paz, nos trae gozo, nos trae fe, nos trae esperanza. Y cuando nuestro corazón y todo nuestro interior es transformado por eso, podemos recibir la sabiduría del cielo. Y eso nos capacita para vivir unidos y creciendo espiritualmente como familia de Dios que somos. En Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. ¿Quiénes hacer lo que ellos hacen? Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas, vanidad de la carne, vanidad de los ojos y la vanagloria del mundo. Versículo 17 dice: pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, lo que hace, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. Qué maravilloso. Entonces, dice, para alejarnos y no tener amistad con este sistema del mundo, con este gobierno de Satanás, busquemos la comunión íntima con Jesucristo. Renunciemos a nuestro propio camino, tomando la cruz y siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces tendremos esa vida que nuestro Señor Jesucristo entregó para que nosotros tengamos una vida espiritual y con propósito eterno. Una vida que es embajador de la paz. Es el que anima a la unidad, a la armonía, a los pies de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Y así esperar la segunda venida de nuestro Señor, que nos llevará a su reino eterno. Entonces, tengamos en cuenta que la amistad con el mundo solo nos trae egoísmo y maldad. Nubla nuestra vista, llena de
de pensamientos malos y endurece el corazón. Por lo tanto, el alma solo quiere que se satisfaga a toda costa. Pero cuando tenemos esa amistad con Dios, ahí hay consuelo, ahí hay sanidad, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay fe y hay esperanza. Y entonces estamos capacitados para poner por obra toda la sabiduría del cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, busquemos siempre la amistad con Dios. Continuemos. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bendita sea la palabra de Dios. La amistad con el mundo, ¿qué trae? Trae codicia y envidia. Trae codicia y envidia. Endurece el corazón. Y con un corazón duro no podemos hacer una buena oración. No podemos hacer esa oración eficaz. Porque el corazón está duro, está lleno de codicia y de envidia. Por lo tanto, no es una oración del justo. En cambio, una amistad con Dios transforma y nos da un corazón justo, un corazón limpio. Entonces, la oración de ese justo que tiene un corazón humilde, limpio, es oído por Dios. Y Dios concede su petición. Porque el corazón de ese justo está lleno de la palabra de Dios, está lleno de la promesa de Dios, está lleno de fe y está lleno de esperanza en que Dios cumplirá todo lo que le pide porque está de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Y Él la concede abundantemente. Así como Salomón pidió sabiduría y Dios le dio la sabiduría. Y aparte le añadió todas las riquezas, porque no había pedido poder contra su enemigo, sino había pedido sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que seamos transformados en su sabiduría para ser justos en el cargo y en el puesto donde Dios nos pone. Por eso le concedió esa oración a Salomón y le dio sabiduría. Y fue el rey más sabio y más justo. Todas sus oraciones eran contestadas por Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la mente y el corazón, cuando están llenos de envidia, quieren tenerlo todo, acapararlo todo. Pero cuando no pueden conseguirlo, son capaces de pelear y promover guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Entonces son frustrados y cada vez son más vengativos y cada vez son más malvados. Por eso, Dios nos dice, entrégame tu corazón, entrégame tu mente. Tengo una amistad profunda. En el nombre de Jesucristo, de mi Hijo, dice Dios, vengan a mí, entrégueme esa mente y ese corazón, y yo transformaré su mente y les voy a entregar un corazón limpio de codicia y de envidia. Y entonces así tendrán
lo que realmente necesiten en esta vida. La codicia y la envidia son pecados destructivos en la mente y en el corazón, y son impulsados para obrar en la carne y realizar diversos males. La codicia es un deseo desordenado de poseer. Es igualado a la idolatría. Mientras que la envidia es el resentimiento por el bien ajeno. Y eso consume por dentro la paz interior. El alma es gangrenada con la envidia. Y daña las relaciones. Primero la relación con Dios y luego la relación con los demás. Por eso es que las Escrituras advierten firmemente que no contaminemos nuestra mente y nuestro corazón con la codicia o con la envidia. Por eso nos dice, no tengas amistad con el mundo, con la gente de este mundo. Porque va a contaminar tu mente, va a contaminar tu corazón. Éxodo 20, 17 dice, voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, ya sea su sirviente, ya sea su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. ¿Qué dice la palabra? No se dejen dominar. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el dominio propio. Y entonces no tenemos excusa. Ay, es que soy débil de carácter. Ay, es que no pude decirle que no. No, tenemos el espíritu de poder y dominio propio para decir al pecado no, para decir al pecador, contigo no me junto porque esto haces mal y eso contamina todo mi interior. En Proverbios 14, versículo 30, dice la palabra de Dios, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Wow. Por eso tengamos cuidado, no nos juntemos con los que tienen palabras groseras, con los que tienen hábitos malos, de mentir, de robar, de engañar, de ocultar las cosas, de buscar venganza, de cizaña, de mentira, de chisme y todas esas cosas. Porque eso intranquiliza en el corazón, quitan la paz. Un corazón que tiene comunión con Dios está en paz, tranquilo, alegre, paciente. ¿Cómo superar la codicia y la envidia según la Biblia? Primero, fomentar la gratitud por la provisión divina. Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Maravillosa palabra. Fomentemos la gratitud hacia Dios por toda la provisión, en toda circunstancia, en toda situación. Siempre oremos alegres. Siempre permanezcamos en oración. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida
cristiana. Segundo, ¿cómo superar la codicia y envidia? Cultivando el contentamiento con lo que se tiene. En primera de Timoteo 6, los versículos 6 al 8, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El que tiene la amistad con el mundo anda sufriendo, anda padeciendo, porque tiene ese amor al dinero, a las riquezas, a la fama, al poder, dominar al hombre por encima de él a toda costa. Entonces la palabra nos dice, estemos contentos con todo lo que tenemos. Aprendamos, dice, a contentarnos con todo lo que tenemos. Que nuestra mente, nuestro corazón no esté enfocado en lo que no tenemos, sino que nuestro espíritu nos haga enfocar en lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Y entonces así no vamos a considerar poco lo que Dios nos da. Porque si consideramos poco lo que Dios nos da, Satanás aprovecha para ponernos ante nuestros ojos maravillas, las riquezas, el oro, la plata del mundo, el poder, la gloria, la fama, el reconocimiento del hombre, los primeros lugares, medallas, todo del mundo. Y a la final eso se acaba, nada podrás llevar lo que el mundo te da. Aún si tienes una medalla de oro por haber llegado primero en la carrera, esa medalla no vas a poder llevar a la eternidad. Ni mucho menos podrás entrar al cielo con esa medalla. Pero sí podrás entrar con ese corazón galardonado por Dios, por tu humildad, por tu contentamiento, por ser agradecido con Dios por todo. Teniendo, gracias Dios. No teniendo, gracias Dios. Tercero, ¿cómo superamos toda codicia y toda envidia? El tercer paso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Como lo dice en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese sacar de raíz toda codicia, toda envidia, de la mente, del corazón, del alma, con la gratitud a Dios, con dominar los deseos, con tener un corazón limpio, con contentarse con todo lo que Dios nos da y nos bendice. Y cuarto, para quitar toda codicia y envidia,
debemos pedir la transformación completa de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Solos no podemos. No podremos sacar toda raíz de codicia y de envidia que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que debemos pedir que nos ayude. Ahí obra el Espíritu Santo. Pero cuando no le pedimos su ayuda, no podremos recibir esa ayuda. Tenemos que pedirle sinceramente. Decir, Señor, ayúdame. Se ha llenado mi mente, mi corazón de codicia y de envidia. Y estoy viendo que no puedo llevarme bien con nadie. No puedo leer la Biblia, no puedo orar, no tengo paz y tranquilidad, todo me afana. Perdóname, Señor, ayúdame a quitar toda raíz de codicia y de envidia. En 2 de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró en humildad. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo quita toda codicia, toda envidia de nuestro corazón, enseñándonos, capacitándonos a amar como Dios ama y a darnos como ejemplo a Jesucristo con esa humildad. En Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. O sea, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, a lo cual es idolatría. Cuando pedimos la transformación del corazón, el Espíritu Santo obra con el poder de Dios. Pero también nosotros tenemos que obrar, tenemos la responsabilidad, dice, de llevar a la cruz, de hacer morir toda inmoralidad sexual, toda impureza, todas bajas pasiones, malos deseos. Porque todo eso constituye idolatría para Dios. Bendita sea la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo tercero, las consecuencias que trae la amistad con el mundo es que nos hace oradores malos, trae oraciones malas. Santiago 4, versículo 3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué piden mal? Para gastar en sus propios deleites. Reina Valera dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando hay amistad con el mundo, nuestras oraciones no son contestadas por Dios, porque están cargadas de egoísmo, enfocados en nuestro placer personal. Y todo eso es contrario a la voluntad de Dios. No busca el propósito eterno. Busca satisfacción natural, carnal, egoísta, egocéntrica. Pedir mal se refiere a cosas que solo quieren y buscan satisfacer deseos personales, lujurias o caprichos humanos. Dios no concede oraciones de caprichos. Él concede oraciones de espíritu, de propósito eterno. La amistad con Dios nos capacita para tener esa oración eficaz y pedir bien y buscar alinear el deseo humano con el propósito divino y recibirlo.
La amistad con Dios nos capacita para pedir a Dios, sabiendo que Él es el Dios proveedor, es nuestra única fuente de riquezas espirituales y no de caprichos. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ustedes y yo tenemos un Padre que es Dios, todopoderoso, el gran yo soy, el que creó los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros, el que entregó a su Hijo para nuestra salvación. Al crearnos Él, Dios sabe todo lo que necesitamos. Por eso le decimos no a la amistad con el mundo. Porque esos placeres hacen que haya guerra en nuestro propio interior, en nuestro propio cuerpo. Y esto da lugar a la lujuria o deseos intensos. Codiciamos y cometemos homicidio. O somos envidiosos buscando satisfacer esas lujurias y no podemos conseguir lo que queremos. Así que peleamos y discutimos, peleamos y discutimos. Santiago añade que no tenemos por qué. No tenemos algo bueno, algo duradero, algo eterno, algo espiritual. ¿Por qué? Porque pedimos mal. La Nueva Biblia de las Américas dice, piden con malos propósitos. La acusación podría simplemente ser traducida como piden con maldad. En otras palabras, en lugar de pedir con motivos puros lo que Dios quiere que tengamos, pedimos con motivos perversos para poder saciar nuestros deseos. Cuando pedimos mal, estamos intentando utilizar la oración para que Dios conceda y satisfaga nuestras lujurias. Pedimos malvadamente para poder gastar lo que recibimos en nuestros propios placeres. Por eso es tan peligroso la amistad con el mundo. Contamina todo. Contamina todo. Contamina nuestra mente. Trae tinieblas a la mente, confusión, engaño. Por eso dice, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la sabiduría. Ahí está el amor puro, verdadero. Ahí está la verdad. Ahí está la integridad. Entonces, estamos aprendiendo. No es bueno la amistad con el mundo. Continuemos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow. Almas adúlteras los llamaba. Este es un llamado de advertencia y de exhortación. ¿Ve? De prevención. Así como Juan el Bautista, él en voz alta clamaba y decía, arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado.
abran camino para el que viene. Dejen el pecado, arrepiéntanse. Clama una voz en el desierto. ¿Ve? Y hoy la palabra de Dios nos dice almas adúlteras. Quiere decir que estamos mirando con el Espíritu nuestra alma. Y le recordamos que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo nos hace dar la espalda a Dios. Los placeres que hacen la guerra en nuestro cuerpo son la primera parte del problema. Esto da lugar a la lujuria y a los deseos intensos. Codiciamos y cometemos homicidio. Y Santiago añade que no tenemos porque no pedimos, e incluso cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. Y ahora Santiago reprende a aquellos quienes piensan y oran de esta manera, llamándolos adúlteras. Están siendo infieles a Dios. Esto es hostilidad hacia Dios. Al buscar la amistad con un sistema mundial corrupto, estamos caminando como enemigos de Dios. La solución es caminar humildemente ante Dios, centrándonos en sus deseos en lugar de los nuestros. En lugar de someternos a nuestros propios deseos y buscar nuestros propios placeres, necesitamos someternos plena y completamente a Dios. Íntegramente, espíritu, alma y cuerpo debe estar en total sumisión a Dios. Debemos seguir la dirección de Dios mediante el Espíritu Santo. Y así comprenderemos el diseño de Dios. Solo así podremos vencer esos malos deseos que el cuerpo exige que se cumpla. Y el sistema del mundo hostiliza para que se haga. Solo entonces resistiremos al diablo y solo entonces él huirá. Cuando buscamos la amistad con Dios, cuando nos sometemos completamente a Él, sacrificio vivo es nuestro culto racional. Y así entonces estamos negándonos a ser amigos del mundo. Estamos negándonos a ser enemigos de Dios y volver a Él para ser amigos de Dios. Dios quiere que seamos sus amigos. Cristo vino como nuestro amigo. Santiago capítulo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí Santiago describe en este contexto cómo es que tenemos tres enemigos que nos impiden caminar como Dios quiere que caminemos. Nuestra propia carne, el sistema corrupto del mundo y el diablo, Satanás. Pablo reconoce estos tres mismos adversarios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, andábamos según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y en los deseos de nuestra carne, Efesios 2:3. En esta condición éramos enemigos de Dios, incluso hijos de ira. Pero por la misericordia
y el amor de Dios, Él nos dio vida con Cristo. Efesios 2, 4, 5. Nos salvó por su gracia a través de la fe en Jesús y no por las obras de nuestra carne o nuestros propios esfuerzos. Efesios 2, del 8 al 9. Nos hizo nuevas criaturas diseñadas para buenas obras. Efesios 2, 10. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, las Escrituras nos guían al corazón de Dios, al camino que es Cristo. Y somos guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso nos dice, dejen la amistad del mundo. Ahora ya no pertenecen al mundo, ahora pertenecen al pueblo de Dios, al reino de Dios. De así que ya no vivimos con los deseos de nuestra carne, sino vivimos como hijos de Dios. Ya no vivimos como enemigos y con ira, sino vivimos bajo la gracia de Dios, en la misericordia y en el amor de Dios. Qué maravilloso, ¿no? La frase anhela celosamente proviene de Santiago 4:5, donde se afirma que el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros desea intensamente nuestra fidelidad total. Este celo santo indica que Dios ama profundamente y no comparte el corazón del creyente con el pecado o la mundanalidad, buscando una relación exclusiva y apasionada con Él. Y podemos ver aspectos claves del anhelo celoso que nos habla Dios en la Biblia. Primero, el anhelo celoso es el amor intenso y exclusivo. El amor intenso y exclusivo. Dios, descrito como un Dios celoso en Éxodo 34:12, no acepta rivales y busca todo el corazón, no solo una parte del ser humano, sino la integridad de él. Segundo, el aspecto clave de anhelo celoso es lo que contrasta la amistad con el mundo, la enemistad contra Dios, con el deseo de Dios de que le pertenezcamos totalmente. El anhelo celoso es el propósito de gracia. Aunque es un celo intenso, Santiago 4:6 señala que Dios ofrece mayor gracia para ayudarnos a superar la soberbia y la doblez de ánimo. Somos llamados a la sumisión. La palabra de Dios nos motiva a someternos a Dios, a acercarnos a Él con confianza para ser purificados en el corazón y en el alma, en la mente y en todo el ser interior. Y eso nos dará fortaleza y poder junto al Espíritu Santo para resistir toda tentación y no caer en pecado. En resumen, podemos decir que la Biblia presenta a Dios no con celos egoístas humanos, sino con un amor protector y apasionado que busca la pureza y dedicación completa de sus hijos. El Espíritu Santo se opone a los deseos pecaminosos porque anhela nuestra devoción total a Dios. Esto armoniza con el tema bíblico de los celos santos de Dios. El Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Éxodo 34:14. Él no tolera que pongamos nada por encima de Él.
Y aquí tenemos las recomendaciones de Dios para evitar la amistad con el mundo. Santiago 4:6, pero Él da la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Qué maravilloso, ¿no? Hay gloria y exaltación cuando permanecemos en la amistad con Dios y desechamos toda amistad con el mundo. Entonces, la recomendación para evitar la amistad con el mundo, primero es el conocimiento de la gracia y el favor de Dios, que nos ayudará a no seguir la amistad del mundo, a no desear ni permitir, ni contemplar la amistad con el mundo, sino rechazarla de plano, radicalmente. Y esto nos fortalece y nos da poder para resistir toda soberbia, porque tenemos un corazón humilde. Y un corazón humilde no permite que en el corazón haga raíces la soberbia, la amargura, ni nada que impida que la gracia de Dios siga dando frutos. Lo segundo nos dice, la recomendación es de que nos sometamos completamente, sumisión completa. No es esclavitud, es trabajo con amor y gratitud. Es dedicación fiel a la palabra de Dios. Es entrega total en voluntad y en carácter de hacer lo que Dios nos manda. Es tener fija la esperanza en que Dios cumplirá con sus promesas. Y es declarar y llevar el Evangelio a todas partes. Ese es someterse. Lo tercero es resistir. Resistir con dominio propio, con poder y con amor. Todo lo que el mundo ofrece, aún en las dificultades, aún no tiene lo que uno requiere, resistir y no caer en la tentación. Que nuestros ojos estén siempre con el pacto de Dios, de no mirar las cosas del mundo, sino mirar las riquezas espirituales de Dios. De que nuestra carne no desee lo que el mundo hace, sino que guarde la santidad en la que Dios nos ha puesto, la limpieza y la pureza del corazón. Así resistimos. Lo tercero es acercarnos, confiados en que Dios nos recibe, nos consuela, nos perdona y nos transforma para no volver a cometer ese pecado. Y entonces ahí somos limpiados de manos, limpio de manos. Y con limpieza de manos empezamos a obrar, a hacer todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Si trabajamos en este mundo secular, nuestras manos siempre deben mantenerse limpias, honestas, imparciales, diligentes, excelentes. No robando, no engañando, no codiciando, no envidiando. Todo nuestro trabajo es un trabajo que se hace para Dios, porque Él es el dueño de todo. Y Él nos ha puesto en el lugar, Él nos ha dado el trabajo, Él nos ha dado la profesión, Él nos ha dado el ministerio, Él nos ha dado los dones.
Él nos ha dado la capacidad. Él nos ha dado todos los recursos naturales. Y entonces tenemos que trabajar diligentemente con prudencia y sabiduría y hacer todas las cosas que le agradan a Él. Y entonces así mantenemos limpias nuestras manos. Y cuando adoramos y alabamos, presentamos manos limpias a Dios. Y ahí viene la exaltación de Dios a nuestras vidas. Ahí vienen las bendiciones, ahí viene la prosperidad, los éxitos, ahí viene la unidad, la paz. Y luego purificamos la palabra de Dios con nuestro corazón con la palabra de Dios. Y lo protegemos con la sangre de Cristo para que no sea engañado. Y nos dice, ante el pecado, aflíjense, lamenten, lloren, que su risa se vuelva en llanto por el pecado, para que haya un verdadero arrepentimiento. Y entonces en ese verdadero arrepentimiento superaremos todo. Y entonces el gozo será, porque ha sido transformado el dolor en gozo. Nuestro Señor Jesús en la cruz entregó su vida. Él pasó el dolor, el sufrimiento, puesto su esperanza porque sabía que el Padre lo glorificaría. Y fue resucitado. Y eso mismo nos espera a nosotros. Por eso dice que debemos andar humildes ante el Señor. Y estaremos capacitados para vivir en esa humildad en el mundo. Y no dejaremos que el mundo nos convenza o nos influya a dejar la amistad con Dios. Nuestra promesa, nuestra esperanza está en la promesa de Dios. Él dice, los voy a exaltar si cuidan mi relación. Si siempre me aman y me obedecen, si siempre vienen a mí con un corazón limpio, sincero, con arrepentimiento verdadero, entonces serán mis amigos. Entonces la gloria de Dios se manifestará en sus vidas, en su familia y en todo lo que hagan. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios es confrontal. Y la palabra de Dios se debe aceptar y se debe cumplir con firmeza. Si hoy el Señor nos está diciendo, no tengas amistad con el mundo, ¿qué vas a hacer? Si hoy la palabra de Dios nos está diciendo, mantén tu corazón limpio, deja que el Señor transforme tu manera de pensar, restaure tu alma y que tu espíritu tome el control de todos tus sentimientos y emociones y tomes buenas decisiones. ¿Qué vas a hacer? Hoy tenemos un reto y el Señor quiere que mantengámonos firmes en la amistad con Dios y no nos contaminemos en la amistad con el mundo. Ese es el mensaje. Y está en ti y está en mí obedecer a Dios y que el reino de Dios se siga expandiendo en este mundo para la gloria de Él. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tu amistad encontramos paz, encontramos gozo, encontramos fe,
encontramos esperanza, autoridad y estabilidad, firmeza y poder, en la verdad y en la justicia. Y eso nos mantiene vivos en una amistad sincera con Cristo, porque caminamos y permanecemos en Él. Padre, gracias, Señor, por revelarnos tu palabra y por advertirnos del peligro y las consecuencias que se tienen, Señor, cuando aceptamos la amistad del mundo. Padre, una vez vivimos perdidos en tinieblas. Una vez vivimos peleando en discusiones, en pleitos, en guerras, y no podíamos tener una amistad sincera. Pero hoy, Señor, conocemos a Cristo, sabemos tu corazón, conocemos tu plan y tu propósito. Es verdad, es luz, es justicia. Y no queremos, Señor, y no queremos, Padre, nada que contamine eso. Por eso llevaremos tu palabra y tu evangelio. Para los que todavía tienen amistad con el mundo, dejen esa amistad y busquen tu amistad. Señor, sigue fortaleciendo, sigue revelando tu palabra a todos, Señor, tus hijos de la casa de Dios, palabras de vida eterna. A todas las familias, únelos, Señor, en tu paz, en tu amor, en tu gozo. Y que todos, Señor, lleven esa noticia de que en ti hay una verdadera amistad, que hay una vida espiritual con propósito eterno. Bendito sea, Señor, que se haga tu voluntad y nos entregamos completamente a ti, Señor, y nos seguirás transformando. Todo se hará para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. La palabra fue firme. Los que tengan oídos para oír, que oigan, que atesoren y que lo cumplan. No tengas amistad con el mundo. Persevera en tu amistad con Dios. Nos vemos la próxima semana, miércoles. Bendiciones. Un abrazo. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.